Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, una pareja que a pesar del tiempo y la distancia, sigue generando un revuelo increíble entre sus fans. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel Keremande para los íntimos. Su química en pantalla fue absolutamente explosiva y aunque su relación personal terminó, el impacto que tuvieron juntos es innegable. Hoy vamos a sumergirnos en su historia, a analizar por qué su conexión fue tan especial, por qué su separación dolió tanto a sus seguidores y, lo más importante, porque su historia de amor, ya sea real o ficticia, nunca los dejará ir. Así que prepárense para un viaje lleno de recuerdos, análisis y, por supuesto, mucho fangirleo. Pero antes de que empecemos, como siempre, me encantaría pedirles un favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido relacionado con series turcas, romances épicos y chismes del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. De verdad nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Los quiero un montón. Ahora sí vamos a sumergirnos en el universo Keremande. Desde el momento en que Kerem y Hande fueron elegidos para protagonizar Sen Kalkap, Llamas a mi puerta, la anticipación era palpable. Dos de los nombres más populares del momento juntos en una comedia romántica, era la receta perfecta para el éxito. Pero nadie, ni siquiera los productores más optimistas, podrían haber predicho la magnitud del fenómeno que estaban a punto de desatar. La serie en sí misma era encantadora. Una historia de amor moderna, llena de clichés, sí, pero con un toque fresco y original. Hande interpretando a Eda, una florista independiente y decidida, y Kerem dando vida a Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador, parecía un choque de mundos destinado a explotar. Y explotó, vaya si explotó. Pero más allá de la trama, lo que realmente cautivó al público fue la química innegable entre Kerem y Hande. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones, todo rezumaba una autenticidad que iba más allá de la simple actuación. Se podía sentir la conexión entre ellos, una chispa que encendió la pantalla y se extendió por todo el mundo. Y es que no era solo la química física, aunque eso era innegable. Era la forma en que se complementaban, cómo se reían juntos, cómo se apoyaban mutuamente. Se notaba que había una conexión profunda, un entendimiento mutuo que trascendía el guión. Y los fans, por supuesto, lo captaron al instante. Las redes sociales se inundaron de vídeos y montajes mostrando su química, analizando cada mirada, cada toque, cada sonrisa. Keremande se convirtió en un hashtag viral, un fenómeno global que unió a personas de diferentes culturas e idiomas bajo una misma bandera, la admiración por esta pareja. Desde Turquía hasta España, pasando por Latinoamérica y el Medio Oriente, el furor por Keremande era imparable. Los fans creaban cuentas dedicadas a la pareja, traducían entrevistas y noticias, y organizaban eventos online para celebrar su amor. La energía era palpable y contagiosa. Y luego, como era de esperarse, la noticia que todos esperaban y secretamente deseaban, llegó. Kerem y Hande eran pareja en la vida real. La confirmación oficial desató una ola de alegría entre los fans. Ver su amor florecer en pantalla y fuera de ella era un sueño hecho realidad. Parecía el final feliz perfecto. La confirmación llegó a través de unas fotografías captadas por paparazzi durante unas vacaciones juntos en las Islas Maldivas. Las imágenes que mostraban a la pareja disfrutando del sol, la playa y la compañía mutua, recorrieron el mundo en cuestión de minutos. Ni Kerem ni Hande hicieron una declaración oficial de inmediato, pero las fotos hablaban por sí solas. Finalmente, días después, ambos confirmaron la noticia a través de sus redes sociales, publicando fotos juntos con mensajes llenos de cariño. Los vimos juntos en eventos, en entrevistas, en fotos robadas por paparazzi, siempre sonrientes, enamorados, radiantes. Se convirtieron en la pareja del momento, un ejemplo de amor verdadero que inspiraba a miles de personas alrededor del mundo. Cada publicación en sus redes sociales se convertía en noticia, cada gesto de cariño era celebrado por sus seguidores. Las revistas de moda y estilo de vida se peleaban por tenerlos en sus portadas, y las marcas de lujo los buscaban para que fueran sus embajadores. Keremande era un imán para el éxito y la popularidad. Y aquí es donde entra en juego la pregunta clave, porque su historia de amor, ya sea real o ficticia, nunca los dejará ir. La respuesta es compleja y tiene múltiples capas. En primer lugar, su relación se desarrolló en un contexto muy específico, el de una serie de televisión de éxito mundial. Los fans se enamoraron de sus personajes, de su historia de amor en pantalla, y esa emoción se transfirió a su relación en la vida real. Sen Kalkap no era solo una serie, era un escape, un refugio para muchos. La historia de Eda y Serkan, llena de obstáculos y momentos dulces, resonaba con las propias experiencias de los espectadores.
La serie tocaba temas universales como el amor, la amistad, la familia y la superación personal. Es decir, no solo veían a Kerem y Ande, sino que veían a Eda y Serkan. Proyectaban sus sueños y fantasías en ellos, los idealizaban como la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe. Y cuando confirmaron su relación, esa ilusión se hizo aún más fuerte. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y los fans se sintieron aún más conectados con la pareja. Creían que su amor era genuino, que habían encontrado la felicidad el uno en el otro. En segundo lugar, Kerem y Ande supieron jugar muy bien su papel de pareja ideal. Compartían momentos de su vida juntos en redes sociales, mostrando su complicidad, su cariño y su sentido del humor. Permitieron que sus fans se sintieran partícipes de su felicidad, creando una conexión aún más fuerte. Desde fotos de sus viajes hasta vídeos de sus momentos divertidos, Kerem y Ande compartían pequeños fragmentos de su vida cotidiana con sus seguidores. Esto los hacía parecer más cercanos y accesibles, lo que a su vez aumentaba la admiración y el cariño de los fans. Sin embargo, esta conexión, esta idealización, también tenía su lado oscuro. Al ser figuras públicas, su relación estaba constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que daban era analizado, criticado, juzgado. Y las expectativas eran altísimas. Los medios de comunicación y las redes sociales estaban constantemente pendientes de cada uno de sus movimientos. Se analizaban sus outfits, sus peinados, sus expresiones faciales. Cualquier pequeña diferencia o desacuerdo se magnificaba y se convertía en un escándalo. La presión de mantener la imagen de pareja perfecta, de cumplir con las expectativas de sus fans, debió ser abrumadora. Y quizás esa presión fue uno de los factores que contribuyeron a su ruptura. Mantener una relación saludable y privada bajo la constante vigilancia pública es un desafío enorme, incluso para las parejas más sólidas. Porque sí, llegó la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Ande habían terminado su relación. La noticia fue devastadora para sus fans. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros se sintieron traicionados, desilusionados, como si su propio corazón se hubiera roto. La noticia se propagó rápidamente a través de las redes sociales, generando una ola de tristeza y confusión. Los fans inundaron las cuentas de Kerem y Ande con mensajes de apoyo y súplicas para que reconsideraran su decisión. La ruptura de Kerem Ande no fue solo la ruptura de una pareja, fue la ruptura de una ilusión, de una fantasía. Fue la demostración de que a veces, la realidad no es tan perfecta como la pintan en las series de televisión. Para muchos fans, Kerem Ande representaba la esperanza de encontrar el amor verdadero, la creencia de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Su ruptura sacudió esa creencia y dejó un vacío en sus corazones. Y aquí es donde llegamos al punto central de nuestro vídeo, porque a pesar de la ruptura, su historia de amor nunca los dejará ir. La respuesta radica en el impacto cultural que tuvieron juntos. Kerem Ande trascendió la pantalla, se convirtió en un símbolo de amor, de esperanza, de alegría. Su influencia se extendió más allá del mundo del entretenimiento, impactando la moda, la música y el estilo de vida de sus fans. Su historia de amor, ya sea real o ficticia, tocó la vida de millones de personas alrededor del mundo. Inspiró a muchos a creer en el amor verdadero, a luchar por sus sueños, a ser felices. Y ese impacto, esa huella que dejaron en el corazón de sus fans, es imborrable. Kerem Ande no solo era una pareja, era un movimiento, una comunidad unida por el amor y la admiración. Incluso ahora, años después de su ruptura, el hashtag Kerem Ande sigue siendo tendencia en redes sociales. Los fans siguen compartiendo vídeos y fotos de sus momentos juntos, recordando su química, su complicidad, su amor. Siguen esperando en secreto una reconciliación. La esperanza de una reconciliación es una llama que sigue ardiendo en el corazón de muchos fans. Creen que su conexión era demasiado fuerte para desaparecer por completo, que tarde o temprano volverán a encontrarse. Y es que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero más allá de la esperanza, lo que realmente importa es el legado que dejaron. Kerem Ande nos enseñó que el amor puede ser mágico, que puede transformar vidas, que puede unir a personas de diferentes culturas e idiomas. Su historia nos recordó que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo. Nos enseñó que aunque las relaciones terminen, los recuerdos permanecen. Y esos recuerdos, esos momentos especiales que compartieron juntos, son los que mantendrán viva su historia de amor para siempre. Los recuerdos son tesoros que atesoramos en nuestro corazón. Nos permiten revivir momentos felices y mantener viva la llama del amor. Además, su talento individual sigue brillando. Hande Erçel se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Su belleza y talento la han convertido en un ícono de estilo, admirada por miles de personas.
Ande ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su belleza y carisma la han convertido en una de las caras más reconocibles de la televisión turca. Kerem Bürsin, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado importantes proyectos internacionales, demostrando su versatilidad como actor. Su carisma y atractivo lo han convertido en un galán de talla mundial. Kerem ha demostrado ser un actor ambicioso y trabajador, dispuesto a asumir nuevos desafíos y explorar diferentes géneros. Su carisma y talento lo han convertido en uno de los actores turcos más solicitados a nivel internacional. Y aunque sus caminos se hayan separado en lo personal, su legado como pareja, como Keremande, sigue vivo. Su historia de amor seguirá inspirando a futuras generaciones, demostrando que el amor, aunque a veces sea efímero, puede ser eterno en el recuerdo. El legado de Keremande trasciende el tiempo y las fronteras. Su historia de amor sigue resonando en el corazón de muchos fans, recordándoles que el amor puede ser una fuerza poderosa y transformadora. Así que, ¿volverán a estar juntos algún día? Nadie lo sabe. El futuro es incierto. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor, su conexión especial, nunca será olvidada. Keremande seguirá siendo un símbolo de amor, de esperanza y de alegría para millones de personas alrededor del mundo. Su historia seguirá inspirando a muchos a creer en el amor verdadero y a luchar por sus sueños. Y es que al final, eso es lo que realmente importa. El impacto que tienen las personas en nuestras vidas, las emociones que nos hacen sentir, los recuerdos que nos dejan. Y Keremande, sin duda, nos dejó un legado imborrable. Una historia de amor que, aunque haya terminado, seguirá viviendo en nuestros corazones para siempre. Porque, como dicen, el amor verdadero nunca muere. Y la historia de Kerem y Hande, de Eda y Serkan, es una prueba de ello. Su historia nos recuerda que el amor puede ser eterno, incluso cuando las relaciones terminan. En resumen, hemos recorrido juntos la historia de Kerem y Hande, desde su explosiva química en Senkalkam, hasta su relación en la vida real y su posterior separación. Hemos analizado por qué su conexión fue tan especial, por qué su ruptura dolió tanto a sus fans y, lo más importante, porque su historia de amor, ya sea real o ficticia, nunca los dejará ir. Hemos visto cómo se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza para millones de personas en todo el mundo, y cómo su legado sigue vivo incluso después de su separación. Hemos explorado las múltiples facetas de su relación, desde la idealización de los fans hasta la presión de la fama, y hemos comprendido por qué su historia sigue siendo tan relevante e inspiradora. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Me encanta analizar este tipo de temas y compartir mis opiniones con ustedes. Y por supuesto, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su momento favorito de Keremande? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Compartan sus recuerdos, sus opiniones y sus esperanzas. Hagamos de esta sección de comentarios un espacio para celebrar el legado de Keremande. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta hermosa comunidad. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad.